La primera condición para poder proclamar la palabra de Dios, aunque parezca evidente y ya lo hemos dicho, es saber leer. No se puede ser un proclamador de la palabra, un ministro de la palabra, si no se sabe leer. Saber leer implica entonar correctamente. Entonar es colocarle el tono a la palabra, el acento donde va. Estamos hablando de la musicalidad del lenguaje. Tener una postura corporal adecuada. Ahí estamos hablando de todo lo que implica el sentido de la corporalidad, el sentido de lo que implican las manos, colocar las manos, la mirada, la posición corporal. Todo esto que tiene que ver con una cierta teatralidad, ¿sí?, de la palabra. Y también tener una intensidad de voz adecuada que ayude a la escucha. No es lo mismo leer con la intensidad de voz para un grupo cerrado, para un grupo pequeño, que para leer una gran asamblea, ¿sí? Y modular adecuadamente las palabras es importante, ¿sí? Saber pronunciar la A como A, la E como E, la I como I, la O, la U y las diferentes consonantes. De manera especial hay que mirar a la asamblea. Entonces yo estoy haciendo una lectura de un texto y cuando me consigo con un signo de puntuación, debo mirar a la asamblea y volver la mirada sobre el texto sin perderme. Y eso tenemos que ejercitarlo. Muchas veces, cuando el texto es complejo, vamos colocando el dedo sobre la línea para que cuando llegue el momento de levantar la mirada, yo pueda mirar la asamblea y baje la mirada y allí pueda yo continuar la lectura sin perderme. Y esto es fundamental porque si yo no miro la asamblea, no la implico en la palabra. Yo tengo que hacerla sentir parte, y esta es una de las claves importantes. José Aldazábal, en su libro Ministerios Laicales, nos habla sobre el tema y nos dice lo siguiente: leer fácil es leer bien. Leer bien es recrear la vida a un texto, es decir, darle vida a un texto, dar voz a un autor. El que lee San Pablo está dándole vida a San Pablo. Está colocando allí la fuerza, los miedos de una comunidad perseguida, o de una discusión, o de un consejo, o de la ternura de una ayuda. Es transmitir a la comunidad de los fieles lo que Dios le quiere decir hoy, aunque el texto pertenezca a libros antiguos de más de 2000 años. Leer es pronunciar palabras, pero sobre todo es decir, un mensaje vivo. En gran medida depende del lector el que los oyentes se den por enterados y se dejen interpelar por la palabra de Dios. No se trata solo de que todos oigan, también se trata de que todos entiendan lo que oyen. Más aún, deben poder captar el sentido del mensaje de modo que produzca un eco en ellos y se sientan conmovidos por el mismo modo de proclamar la palabra, a responderle a Dios que sí. Fíjese la complejidad de esta experiencia evangelizadora, pero también lo hermoso y la fuerza que tienen las celebraciones litúrgicas del día a día. Todo lo que se puede lograr con una buena proclamación de la palabra. Y para culminar, vamos a hablar un poco, muy brevemente, sobre el uso del micrófono. El lector debe hacérselas o debe saber un poco, por lo menos, circunstancias muy básicas de la microfonía. Hay micrófonos que son unidireccionales y hay micrófonos que son omnidireccionales, y hay otro tipo de micrófonos, algunos más costosos, otros menos costosos, ¿verdad? Y si no sabes esto, si no te colocas el micrófono adecuadamente, dependiendo del tipo de micrófono que sea, no se va a escuchar. Y eso también tiene que ver con todo el sistema de amplificación en donde estemos realizando la proclamación.
Si no hay un buen sonido o se escucha mal, el proceso evangelizador pierde su fuerza. Y si el sonido está en perfecto estado, pero no sabemos hablar por el micrófono, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, estamos concluyendo esta masterclass sobre la proclamación de la palabra de Dios. Ahora bien, esta es una experiencia gratuita que estamos haciendo con esfuerzo, con cariño y con esmero desde Camino y Oración. Camino y Oración es una página de contenidos católicos, desde católicos y para católicos. Si te ha gustado esta formación, si te parece interesante, si te parece que has aprendido algo bueno, te pido, comparte este curso con tus amigos, con los que conozcan, invítalos a hacerlo para que podamos tener muchísimos más, para que nuestro trabajo no se pierda, pero también para que podamos tener muchísimos más suscriptores. Entonces, quiero darte la bendición, que el Señor te acompañe siempre y que puedas ejercer adecuadamente este ministerio de la lectura de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo.